Tus palabras determinan tu futuro. ¿Cuántos anhelamos un futuro mejor? Mejor que todo lo que hemos vivido hasta ahora. Todos anhelamos que sea mejor cada día. Entonces, podemos pensar que en todos los días todos hablamos. Toda persona habla. En la tierra, de una u otra manera se habla. Y cuando se está hablando, algo está sucediendo a nivel espiritual. Algo está pasando cuando hablamos. Algo sucede. Y a veces se hace descuidadamente. No nos fijamos, no se fija el ser humano en general cómo se está hablando. Y cuando se está hablando, se están abriendo puertas. Cuando se está hablando, se están abriendo caminos. ¿Para traer qué? ¿Lo bueno o lo malo? Se puede atraer lo bueno o se puede atraer lo malo a la vida de uno, a la vida de la familia, a la vida de la ciudad, a la vida de la empresa donde trabajamos, del sitio donde vivimos. Se puede atraer cosas negativas a la tierra que sembramos, etcétera. Es necesario entonces cuidar el cómo hablamos. Y Dios quiere que para hacerlo meditemos la palabra del Señor y podamos hacerlo realmente de acuerdo a lo que Él quiere. Podríamos pensar como punto 1, ¿qué hay en las palabras? Las palabras son semillas que pueden ser malas o pueden ser buenas. De acuerdo a lo que hable cada uno, estará sembrando semillas buenas o semillas malas. Las palabras son como las plantas. Entonces miremos Proverbios 18:21. ¿Qué dice la palabra? La muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Diga, hay poder en mi lengua. Dilo de nuevo, hay poder en mi lengua. Hay poder en mi boca. Hay poder. Entonces debemos ser cuidadosos porque las palabras que salen de la boca son como las semillas. Entonces podemos desatar vida o podemos desatar muerte. Por ejemplo, decir, no, con esta lluvia yo me voy a enfermar. Eso es hablar mal, hablar maldición. Dice la palabra que en la boca hay vida o muerte. Vida cuando hablamos en bendición. ¿Y qué es hablar en bendición? Hablar bien, hablar de acuerdo a la palabra. ¿Y qué es hablar maldición? No es utilizar solo palabras necias, groseras, bruscas, ordinarias, como normalmente se considera. Maldición o maldecir es mal hablar. Hablar en contra de lo que Dios quiere, en contra de la voluntad de Dios. Se habla contrario a lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, esas son palabras de muerte, aunque a la persona humanamente le parezca que todo eso está bien. Muchas veces, mucho tiempo, como decía la canción, vivimos a oscuras, vivimos con velos, con vendas espirituales que no nos permitían ver. Pero hoy quiere Dios que todos comprendamos que la palabra del Señor nos abre el entendimiento. Amén. Entonces, si hablamos lo contrario a lo bueno, traeremos muerte. Y generalmente la mayoría de la gente habla contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo se habla? De acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a qué más, a los sentimientos. Si las cosas siguen aquí así, entonces se va a acabar todo. Por ejemplo, a nivel de un matrimonio, no, hay una tensión, un problema, y si no lo arreglamos ya, las palabras necias empiezan a salir. Entonces, si esto no se soluciona, se acaba el matrimonio, no nos separamos, usted toma este niño, yo me llevo el otro, etcétera. Cosas como esas, es hablar maldición. ¿Guiado por qué? Por las circunstancias y los sentimientos, no guiado por la palabra de Dios. Amén. Entonces, la palabra dice en la segunda parte de este versículo, el que ama comerá de sus frutos. Lo que uno hable, de eso comerá, de eso vivirá, de eso verá más adelante. O sea, si hablamos bien, comeremos cosas buenas y tendremos una vida de bendición, pero si hablamos negativamente, entonces vamos a sufrir. Y no, a veces no se sabe por qué le pasan tantas cosas a X o Y persona o a esa familia, porque se está hablando mal, porque no se le está creyendo a Dios. Y Dios quiere que meditemos sobre eso. Entonces, es necesario que comamos el fruto, pero buen fruto. Si deseamos, por ejemplo, comer mangos, no podemos sembrar las pepas de la papaya. ¿Por qué? Porque no tendremos el fruto que queremos. Tendremos otro fruto. Si queremos tomar café y sembrar café, debemos sembrar semillas de café.
y no otra cosa. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiera ver, de acuerdo a eso debo hablar. No podemos hablar negativismo y esperar positivismo. No podemos hablar enfermedad todo el tiempo y recibir salud. Una persona que continuamente se está quejando de enfermedades está enferma y no sale de la enfermedad porque lo está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entre más se repita, más fuerza tiene. Amén. Entonces, la palabra es una semilla que se planta así como se plantan las maticas. Igual. Y Dios quiere que lo entendamos y usamos esos ejemplos naturales. De acuerdo a lo que sembramos, cosechamos. Si siembro frijol, recojo frijol. Si siembro arveja, recojo arveja. No recojo otra cosa. Entonces, de acuerdo a lo que tú y yo sembremos con la boca, eso vamos a tener también. Si bendecimos, vamos a recibir bendición también. Pero Dios dice en su palabra, siembra vientos y cosecharás ¿qué? Tempestades. Entonces, debemos mirar lo que dice la Biblia. Si tú miras a tu alrededor y ves que las circunstancias de tu propia vida, de tu casa, de tu familia, de tu trabajo, no son las mejores, no es como a ti te gustaría que fuera, entonces hay que utilizar otras semillas diferentes. ¿A qué nivel? A nivel de la boca, a nivel del lenguaje. Otras semillas, hablar con sabiduría, semillas de fe. Pero si estamos sembrando de acuerdo a lo que vemos, este chinito es necio, cansón, este peladito no va a aprender nunca para las matemáticas o para el inglés o la geografía, no sirve, le va a tocar es trabajar en otra cosa, o cosas como esas son palabras necias que pueden distorsionar el plan de Dios sobre una vida. En Proverbios 6:2 dice la palabra del Señor: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Por favor, leamos todos. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Si no nos fijamos, las palabras negativas sencillamente establecen una cárcel sobre la persona. Y una persona quiere ser victoriosa, tener un futuro mejor, un hogar mejor, etcétera, etcétera, todo mejor, pero no cambia la circunstancia porque su boca ha establecido una cárcel. Se ha enlazado con la boca. Estar diciendo, por ejemplo, este negocio no cambia, esta cosecha no va a producir nada, estos tiempos de lluvia me van a acabar todos los cultivos. Eso es hablar negativismo. Eso es hablar derrota. Y Dios no quiere que hablemos eso. Así como Dios hizo los cielos y la tierra, quiere que nosotros también aprendamos a ser como Él. Amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11, versículo 3. Nuestro Padre Celestial creó todas las cosas. ¿Qué dice Hebreos 11:3? Por la fe entendemos que todo el universo fue tomado por orden de Dios. ¿Cómo fue formado el universo? Por orden de Dios, por la palabra de Dios, dice la otra versión. Por la palabra de Dios fue hecho. De modo que lo que ahora vemos fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. ¿Cómo cambiamos una circunstancia? Nosotros los seres humanos tendemos a querer hablar de acuerdo a lo que vemos, pero Dios quiere que sus hijos hagamos lo mismo que Él. Él, cuando no existía nada y todo era oscuridad, Él creó los cielos y la tierra. Él empezó a hablar y empezó a cambiarse todo. Hágase la luz fue hecha. Sepárense las aguas se separaron. Hágase las plantas, la hierba, las semillas y todo fue hecho. Créense las aves del cielo, los peces del mar, y en la medida que Dios hablaba, todo se iba dando, no existía. Dios quiere que como sus hijos seamos como Él y aprendamos a crear cosas nuevas a través de la boca. ¿Utilizando qué? ¿El positivismo? No, la palabra de Dios. Una cosa es el positivismo y otra cosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios ya fue escrita, ya fue hecha, es un decreto oficial. Viene del cielo, autorizada y firmada por el que creó el universo. Entonces, poderoso es entender que necesitamos estar de acuerdo con el que creó todo y te creó la vida y tiene un proyecto con tu vida también. Amén. Entonces en Hebreos 11:3 lo vemos. Dios lo creó todo y todo fue hecho bueno. Dios dijo, todo está bueno, todo está bien, y luego crea al hombre. Y así sucesivamente, y sigue bendiciéndonos. Y cuando todos los hombres desbaratamos todo con nuestra desobediencia y rebeldía, hizo algo extraordinariamente bueno y fue enviar a su hijo.
la palabra se hizo carne y lo hizo todo por nosotros. Amén, para abrir un camino. Entonces todo lo que ha desatado Dios es bueno. Él ha hablado bien y dejó una palabra para que caminemos de acuerdo a ella, un manual de vida para pensar como Él. Mi amado, punto 2, es necesario alinear la mente con la palabra de Dios. ¿Cómo logramos hablar en bendición? ¿Cómo logramos que Dios se agrade de nuestros pensamientos y de nuestros dichos? Porque Él lo examina todo en nosotros. Sencillamente cambiando la manera de pensar. El hombre natural, una persona que no ha conocido a Jesús y que no han conocido su palabra, pues piensa lo que ha visto, con lo que ha crecido. Es una persona natural, no ha conocido aún la palabra de Dios. Entonces habla de qué, de lo que ve, de lo que piensa, de su intelectualidad, de su estudio, de su crianza, de sus costumbres, de sus propios pensamientos. Entonces le es imposible. Sin embargo, a veces hay personas positivas, pero le es imposible a una persona alinearse con la palabra de Dios y con los dichos de Dios si no conoce la palabra. Pero también el hombre espiritual es aquella persona que es llamada por Dios y empieza a conocer a Jesús. Todos los que están oyendo allá en casa son llamados por Dios para conocer a Cristo. Todos los que estamos en este lugar fuimos llamados por Él para conocerlo y para que se establezcan los propósitos que Él tiene desde antes de la fundación del mundo con cada uno de nosotros. Amén. No es el mundo el que establece el plan de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Es Dios mismo el que lo establece. Por eso debemos en un mundo natural alinearnos a un campo espiritual sobrenatural que lo da la palabra de Dios. Mi amado, en Romanos 12:2 dice la palabra: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarlas. ¿Cómo? Al cambiar la manera de pensar. ¿Cómo Dios nos transforma? En la medida que meditamos su palabra, estamos conociendo el corazón de Dios, estamos conociendo su mente y conocemos entonces la voluntad de Él. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Sin embargo, cuando no se conoce la palabra ni el corazón de Dios, se dice, lo último que se dice es que se haga la voluntad de Dios. Se dice así es cuando la persona ya no tiene solución y los médicos han dicho ya se va a morir. Entonces ahí sí se dice que se haga la voluntad de Dios. Pero qué bello es siempre, todos los días decir que se haga tu voluntad en mi vida. Si la voluntad de Dios es la mejor, lo mejor está preparado para ti, para mí superior a todo lo que tú y yo hemos pensado hasta el día de hoy. Dios dice, así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los tuyos, así mis planes son más altos que tus planes, mis caminos, mis pensamientos son más altos que los tuyos, nos dice el Señor. Entonces, ¿cómo dudar decirle, hágase tu voluntad? Amén. Mi amado, es necesario renovar los pensamientos de acuerdo a la palabra para conocer los principios de Dios y cómo quiere Él que vivamos en la tierra. Es necesario también fijarnos en cómo hablamos. ¿Cómo hablamos? Porque alguien puede desilusionarse y decir, pero yo llevo tanto tiempo orando y no veo respuestas. De pronto en aquella situación, en aquella persona, en aquel negocio, no veo cambios. ¿Pero por qué? Porque en el momento que se ora aún de acuerdo a la palabra. Pero cuando se sale de la oración y se enfrenta a la persona con circunstancias diarias, se cambia lo que se había orado, se cambia y se dice otra cosa diferente. Por ejemplo, he orado que Dios me ayude en el negocio, he orado que me ayude económicamente, pero no sé cómo hará Dios esto, cómo lo hará, cómo me solucionará este problema, porque no lo entiendo. Eso es anular la oración que hizo en la intimidad. Amén. Entonces, si estamos así, oramos una cosa, pero al rato decimos otra cosa contraria, se anula lo que se ha hecho en la intimidad. Dios quiere que lo que ores en la intimidad y hables por fuera en todo tiempo esté en la misma línea. Porque Dios dice, andarán juntos si no están de acuerdo. Yo no puedo decir, ni tú tampoco, que andas con Dios o andamos con Dios si no estamos de acuerdo con lo que Él dice. Entonces Dios nos dice, conozcan mi palabra y tengan cuidado de cómo hablan, para que hablen de acuerdo a mi voluntad siempre, no solo cuando oran en la intimidad. Amén. Por ejemplo,
Una persona ha orado por sanidad. Y después hablando con alguien dice, no, pues el diagnóstico que me dieron fue terrible. No sé cómo hará Dios para sanarme. Vamos a ver. Anuló la oración que había hecho, declarando que por las llagas de Cristo iba a ser curado. Es necesario que mantengamos esa confesión siempre. Lo que dice Dios, así el dolor aumente, así la circunstancia parezca empeorar. Dios te dice, enfócate en mi palabra que es luz. Si miramos y bajamos la cabeza y miramos los problemas y quitamos la mirada del Señor, empezamos a hablar como cualquiera, no como hijo de Dios, como cualquiera que no conoce al Señor. Amén. Y es necesario eso, mirar la buena voluntad de Dios. Si me estoy quejando todo el tiempo de crisis financiera, pues no voy a cambiar, voy a salir de esa situación. Pero Dios te dice, cambia tu manera de pensar, habla vida. Habla victoria, habla fe, habla de acuerdo a la palabra de Dios, porque solamente así, escúcheme, solamente así Dios puede mover su mano. Así tú y yo permitimos que Dios interceda, se mueva y haga lo imposible. Solamente así. Cuando alguien habla de acuerdo a su voluntad. Pero Señor, yo me voy a morir con este diagnóstico. Mire, mis niños son muy pequeñitos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de ellos? Eso no mueve a Dios. A Dios no lo mueve la necesidad. A Dios lo mueve la fe del corazón. Y la fe va de acuerdo a la palabra de Dios. No, Señor, no voy a morir. Viviré el tiempo que sea necesario, como lo dices tú. No viviré el tiempo que el diablo diga. Viviré el tiempo que Dios planeó para mí. Y llegaré hasta la vejez como espiga de trigo maduro, siempre fuerte, lozano, vigoroso, anunciando que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Siempre proclamamos la palabra del Señor. Le volteamos las circunstancias al enemigo, estando de acuerdo con la palabra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice Santiago 3:6. Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. ¿Qué hace la lengua? Corrompe el cuerpo, puede autodestruir la persona. Si no nos fijamos cómo hablamos, podemos autodestruirnos, destruir el mismo cuerpo y destruir el futuro de cada uno. Hablar negativamente es profetizar un futuro incierto y un futuro de pobreza y de derrota. Y Dios no te quiere así. Dios te quiere profetizando de acuerdo a su palabra, lo que Él dice. ¿Y qué dice la palabra? Tengo planes para ti y son planes de bien y no de mal, para darte el futuro que estás añorando y esperando. Ese es el deseo de Dios. Entonces Dios nos llama a permitirle a Él mismo, con nuestra boca, que el milagro se desate, que Él se pueda mover. Pero si la boca todo el tiempo se opone, entonces detenemos nosotros mismos la mano de Dios. A veces se le echa la culpa solo al diablo y se dice que es el diablo el que nos está derrotando, y es la misma persona la que se está autoderrotando. ¿Cómo? Con la boca. Con la boca, porque la boca está hablando en contra de lo que Dios dice y de lo que Dios planeó para cada uno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplaudimos al Señor? Aplaudimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Príncipe de Paz, al Pastor de Pastores, al Admirable, al Consejero, al Dios fuerte, al que abrió un camino, al que nos abrió la puerta, al que tiene un plan poderoso para tu vida, al que quiere enderezar lo que anda torcido. Si tú y yo hablamos victoria y nos ponemos de acuerdo con Él, así rujan las olas, así se caigan las montañas en el fondo del mar. Le dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te sostengo con la diestra de mi justicia. Ese es nuestro Dios. El Dios que te llamó, el Dios que me llamó, es un Dios de fe. Y lo demuestra con la creación del universo. Cuando no había nada, Él lo hizo todo a través de la palabra. Si tú y yo somos hijos de ese Dios, debemos hablar como Él. ¿Cuántos alabamos al Rey? No es lo que diga el diagnóstico, la palabra final. No es lo que diga ya el banco, la palabra final. Es lo que dice Dios en su palabra. Y si tú y yo hablamos de acuerdo a ella y perseveramos en ella, veremos los milagros de Dios. Entonces, así como Zorobabel en Zacarías 4:7, Zorobabel
tuvo una revelación. Dios le muestra una montaña que obstaculiza su paso. Acaba de decirle el Señor: no es con espada ni con ejército, sino con el poder de mi Santo Espíritu. Y dice la palabra de Dios, lean conmigo: ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Están leyendo conmigo? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, serás reducido. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Zorobabel no temió al monte. Todos nosotros nos presentan montañas de problemas, pero Dios te dice: haz lo que hizo Zorobabel. Dile: ¿quién eres tú, montaña? ¿Quién eres tú, problema? ¿Quién eres tú, crisis económica? ¿Quién eres tú, esclavitud? ¿Quién eres tú para amarrarme si yo soy hijo de Dios? Si fui comprado con la sangre del Cordero. Dile: no me vas a vencer. Problema de salud, de crisis, de problemas familiares, lo que sea. Lo que se te haya presentado a ti en tu vida no te va a vencer si sabes tomar la posición correcta, caminar de acuerdo a ella y hablar la palabra y en obediencia caminar siempre con Él. Amén. Entonces podemos decirle también a la montaña: quítate de ahí, no me vas a vencer. Porque más poderoso es Cristo que vive en mí que el que está en el mundo. Más poderoso fue el que me llamó y el que no llamó, y puede hacer Dios cosas nuevas. Así como Zorobabel, decirle: montaña, te caes y te reduzco a polvo. Así los problemas delante de ti también tienen que reducirse si sabes tomar la posición de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces hay un principio aquí en esto de Zorobabel. En lugar de hablar de la montaña a la gente y estarle contando tantos problemas que hay, entre más se habla el problema, más grande se vuelve. Y Dios no quiere eso con tu vida y mi vida, sino que en lugar de hablar de la montaña, le hablemos a la montaña, le hablemos al problema, pero ordenándole que desaparezca, que cambie, y tomando la autoridad que Dios nos da como hijos de Dios. Amén. Entonces, más bien, en lugar de hablar de los problemas de las montañas, hablemos las promesas de Dios. Dile: hablo las promesas de Dios. Está escrito: el Señor es mi pastor y con Él nada me falta. Algo nos está faltando, vayamos a Jesús. Él es la provisión en todas las áreas de nuestra vida. Me falta amor, Él es el amor. Me falta compañía, Él es mi compañía. Me falta provisión, Él es mi proveedor. En Él estamos completos. Por eso dice el Señor: busca primero el reino y busca al rey de ese reino, y lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces buscamos solo la añadidura, y Dios dice: no es así. El principio es primero buscar al rey. Gloria al Señor. 3, debemos estar vigilantes siempre. ¿A qué? Para poder tener victoria debemos estar siempre autovigilantes, mirando cómo hablamos, cómo estamos nosotros mismos reaccionando y aún cómo estamos pensando. Porque a veces sucede lo que dice Mateo 6:25, y el Señor Jesús nos dice: por nada os afanéis, no más pensando en qué van a comer, en qué van a beber, en qué van a vestir. Y Dios dice: no se afanen diciendo todas esas cosas, qué van a comer, qué van a beber. El Señor nos dice: no se afanen por nada. Si viene algún pensamiento negativo que puede llegarnos a todos, el Señor nos enseña algo hoy: no lo hable. Porque cuando un pensamiento negativo se habla, se le da vida y empieza a tomar fuerza. Amén. Entonces uno mismo desata un futuro de victoria o un futuro de derrota con la boca, con las palabras, con las palabras. Amén. Supe de un caso de un niño hace poco que con un hermoso nombre, sin embargo otras personas le pusieron un apodo en la familia. Y ese apodo, cuando esta persona medita, busca qué quería decir ese apodo, encuentra lo diabólico que era. Sin embargo, todos se lo estaban diciendo. Y gracias a Dios por esa persona, que Dios le revela y Dios lleva a esa persona y les habla a la familia y les ayuda a ver. Están intentando, sin darse cuenta, cambiar el propósito de Dios sobre la vida de este niño. Entonces las palabras tienen poder en todas las áreas: económica, en salud, en unidad familiar, en todo, en el trabajo. Ese autonegarse: no, de pronto a mí no me aprueban, yo soy incapaz, de pronto no tengo los estudios suficientes, yo mejor como que no voy. No, antes
Debemos hablar lo contrario. La gracia de Dios está conmigo. Dios me puede abrir el camino. Soy un vaso de Dios. El favor de Dios me acompaña. Le gusto a toda la gente. Soy de bendición a donde voy. Dios quiere que hablemos bendición de nosotros mismos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Digamos, sí, Señor, yo soy eso. No lo que todo el mundo dice o te han acusado y te han hecho sentir. No, no vales. Vales muchísimo. Vales lo que Dios dice que vales. Vales lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Entonces estas promesas están ahí. Pero tú y yo tenemos que decidir cómo vamos a determinar nuestro futuro. Es tu responsabilidad y la mía. Es la responsabilidad de cada uno. Tú puedes cambiar lo que otros sembraron mal, lo puedes cambiar tú mismo, creyendo en Dios y hablando lo correcto. Entonces, es necesario que entendamos que hay dos voces. Está la voz de la fe y está la voz de la derrota. ¿Por cuál voz quieres decidir? Hay una voz allá que a veces viene y resuena en el interior o en el oído, que le dice: las cosas no van a funcionar. El negocio no va a salir adelante. En esta cuarentena tú vas a llegar a una escasez tan terrible que le toca que no comen 8 días para que medio ahorre algo. Eso es hablar mal. Eso se llama maledicencia. No está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué tal si lo cambiamos y le decimos: Señor, tú eres Jehová Jireh, tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador, tú suplirás todo lo que me falte? No me vas a faltar, porque no se ha visto un justo desamparado, ni el hijo del justo que mendigue el pan. Eso no lo dice el Señor. Qué bueno cambiar las circunstancias con la palabra del Señor y agradecerle. Dios tiene el control de tu vida. Entonces tú y yo decidimos con cuál voz estar de acuerdo. ¿Con la voz de Dios? ¿Con la voz de la fe? ¿O con la voz de la derrota? Y sencillamente repito mi historia, mi negativismo, mi situación, y nunca salgo de ahí. Pero si empiezo a declarar que hay un Dios poderoso que puede cambiarme las circunstancias, que de acuerdo a la palabra Dios me dice que Él puede hacerlo todo nuevo. Si hace los cielos y la tierra nueva, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Dios anhela hombres y mujeres que le creamos y que caminemos de acuerdo a su voluntad. En el Salmo 2 dice la palabra que hay decretos. Mi amado, hay decretos de parte de Dios. Toda la palabra es un decreto oficial. Y dice en el Salmo 2, dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. ¿Cuáles son los decretos? Los decretos son cosas, dictámenes oficiales. Pues esto viene del cielo. Esto lo dijo Dios, el Dios del universo. Entonces, si tú y yo levantamos ese dictamen, estamos diciendo lo que Él dice. Él mismo se va a encargar de dirigir nuestra vida y nuestro futuro. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Hablemos entonces los decretos de Dios. Revisemos cómo hablamos. No detengamos el futuro que Dios planeó para nosotros. Muchas personas detienen su propio futuro por hablar de acuerdo a lo que ven y no soñar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Dios te dice hoy: levanta tus sueños, levanta lo que Dios ya ha traído a tu corazón, esos anhelos que vienen del cielo. Hay que levantarlos, no dejarlos morir. Si Dios levantó un cementerio de huesos secos, como dice Ezequiel 37, Dios, al profetizar el profeta Isaías, Dios puede hacer todo nuevo. Si hay un hombre, una mujer que profetiza, que habla fe antes de que sucedan las cosas. Amén. Si hablamos de acuerdo a su palabra, todo nuestro futuro cambiará. Las palabras de derrota traen frustración y muerte, pero las palabras de Dios, si las hablamos y las creemos, nos impulsarán. No nos van a atar ni nos van a apresar. Las palabras de Dios impulsan y el futuro es de bendición. Las bendiciones de Dios perseguirán a la persona que siga hablando de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que Él dice. ¿Estamos de acuerdo? Dios te quiere bendecir. Las palabras en la dirección correcta te llevarán a un futuro correcto, de acuerdo al plan de Dios.